Muy buenas noches. Hoy en nuestra tradicional mesa de los miércoles, y le doy la bienvenida a Denise Dresser. Buenas noches, Hola, Denise. buenas noches. Gibran Ramírez, muy buenas noches. Noches a todos. Y Juan Pardinas. Colegas, Juan, muy buenas noches. Bueno, hoy en esta mesa de los miércoles vamos a hacer una evaluación del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué deja este sexenio, Juan? Pues yo creo que deja mucho enojo, mucha molestia, instituciones fracturadas y un país lastimado, una sociedad lastimada por la corrupción, por la frivolidad. Yo nací en 1970, el primer presidente que me tocó fue Luis Echeverría, y sí hubo en tiempos de Echeverría, en tiempos de López Portillo, un pésimo manejo de la economía. Pero desde entonces hasta la fecha no recuerdo un presidente que haya dejado al país con saldos tan negativos. Y lo paradójico es que desde la perspectiva en la que yo veo el mundo, los primeros... Pero económicamente no, a ver, comparado con Echeverría y López Portillo. Por eso estoy marcando el contraste. En economía ellos fueron un desastre, pero en cuanto a erosión de la pérdida de respeto de los ciudadanos hacia sus representantes, sí no recuerdo un nivel de mayor deterioro. La economía recibe Andrés Manuel López Obrador una economía no bullante, pero una economía que funciona. Se lograron reformas muy importantes, pero el arquitecto de las reformas fue el gran saboteador de las reformas, Enrique Peña. Estoy de acuerdo. Gibran, ¿qué te deja el sexenio de...? Pues tú muy feliz, ¿no? Porque lo que deja a López Obrador en la presidencia, ¿no? O sea, no se puede explicar la llegada de López Obrador sin el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Sí, pero yo creo que sería tramposo hablar nada más del sexenio de Peña Nieto. Lo de Peña Nieto significó dos cosas: el auge y caída del modelo neoliberal. El auge porque agotó la agenda con el Pacto por México, se hicieron todas las reformas pendientes que México necesitaba. Y la caída porque después de esto se quedaron sin futuro, sin promesas, sin legitimidad, y las reformas no funcionaron. No funcionó la energética, no funcionó la educativa. Pues no sé si fue el tiempo, pero la promesa que se hizo por lo menos en este sexenio, y creo que también los pasados, es que iban a hacer cambios visibles muy rápidamente. Entonces creo que es el fracaso del modelo. Eso tiene razón, Gibran. La verdad sí sobrevendieron los efectos inmediatos de las reformas, hay que reconocerlo, ¿no? Y digamos, de la marca personal del gobierno de Peña Nieto, me parece una gran metáfora la entrega de la mayor condecoración que entrega el gobierno mexicano al yerno de Donald Trump, ¿no? Eso significa varias cosas, creo. Significa la política de juniors que tratan lo público como si fuera privado, que se vio en todo el sexenio. Significa el amiguismo, porque el mérito de este hombre, en realidad el único mérito, es su relación personal con Luis Videgaray. Y significa también, creo, la política corrupta. Esos son tres signos que marcaron el estilo personal de Peña Nieto. Significa la política corrupta porque por lo menos nos sugiere, y por lo que han declarado tanto el presidente cuanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hubo un acuerdo bajo la mesa en la negociación del TLC. Un capricho más de Junior. Pero es el tema, yo creo, el tema de fondo en el sexenio de Enrique Peña Nieto es la corrupción. Denise, no hay más, ¿no? Bueno, hay muchas cosas más, desde luego. Sí. Yo creo que la palabra definitoria del sexenio de Enrique Peña Nieto va a ser la palabra cuatitud, la palabra compadrazgo, el hecho de que las reformas fueron saboteadas por la corrupción. Hay tres palabras que definen a este sexenio: la arrogancia, la ausencia y el atlacomulquismo. Trajo consigo un estilo personal de gobernar marcado por eso que los griegos llamaban hubris, ¿no? La vanidad, la presunción, revelado desde el primer momento en el cual se aplaudieron las 11 reformas estructurales, pero a la hora de su instrumentación, la vetocracia viva que existe en México se dedicó a sabotearlas, a comérselas vivas, a distorsionarlas por la corrupción
Y vimos a un presidente encabezando un nuevo PRI que nunca lo fue. El PRI regresó, sí, pero para robar y vorazmente, porque el residente de Los Pinos dijo que era posible hacerlo sin controles y sin sanción. Y creo que el punto de quiebre de este sexenio fue la Casa Blanca. La Casa Blanca. La Casa Blanca que ante el escándalo desatado, que hubiera traído consigo probablemente la investigación y la posible caída de presidentes en condiciones similares en otras latitudes. Aquí que vimos a un Virgilio Andrade traído para hacer una investigación fársica con la cual intentó lavarle la cara a Peña Nieto y a todos los involucrados, argumentando que el conflicto de interés en México ni siquiera es conflicto. Y de ahí surgieron otras casas y otros escándalos de corrupción, y la respuesta de Peña Nieto ante todos esos casos siempre fue: la corrupción es un tema cultural, evadiendo así la responsabilidad de explicarnos que la raíz de la corrupción se hallaba en la disfuncionalidad institucional y en un presidente que pensó, por ser atlacomulquense, que la corrupción era válida. Y simplemente para acabar, yo coincido con Gibran en cuanto a que la cereza del pastel, de este pastelazo del sexenio de Peña Nieto, en su lápida tendríamos que escribir: le condecoró con el águila azteca a Jared Kushner, el miembro de una familia mafiosa y criminal que se ha dedicado a humillar a México, porque el problema de Kushner no solo es que sea el yerno de Trump, es un hombre que probablemente va a acabar en la cárcel. Cuando Mueller, el fiscal especial, saque una lista de indiciados, es probable que Kushner acabe ahí por sus lazos con los rusos, por la manera en la cual ha mentido, por los escándalos de corrupción de sus propias empresas. Entonces, la historia va a demostrar que acabamos condecorando a un criminal por los lazos de cuatitud que había entre el secretario de Relaciones Exteriores y el yerno de Trump. Gibran. Sí, yo creo que más allá de esa especificidad corrupta y frívola, hay otras cosas que podemos quedarnos, como las grandes inercias que sí reprodujo el gobierno de Peña Nieto, pero que decía son específicas de todo el régimen. El crecimiento económico mediocre, digo, aquí hay que ver incluso mayor que Fox y Calderón, lo que algunas calificadoras decían, que íbamos a acabar creciendo 5% este año, así en sus pronósticos a 3 años, por las reformas estructurales que finalmente no se detonó. La fábrica de pobres, tenemos 4 millones más de pobres, aunque digan que tenemos menos pobres extremos. El sexenio más violento de la historia moderna que tengamos registrado. La continuidad de la depredación, por ejemplo, minera. En solo 2 años se extrajo el mismo oro que en todo el virreinato y sin modernidad para las comunidades, es decir, puro despojo. Y lo que da más coraje creo que es que el balance de ellos, que ellos hacen, que ellos han estado publicitando, que el presidente Peña Nieto ha estado publicitando, es mentiroso. Se habla de promesas cumplidas, del 97% de los compromisos. Es propaganda gubernamental. Pero es propaganda súper cínica. O sea, ni siquiera tienen la decencia de decir se cometieron equivocaciones, hay razones de que la gente no apruebe, pero todo esto sí lo hicimos. A ver, Juan. No, a mí lo que más me frustra es que las reformas estructurales sí tenían un enorme potencial de grandeza. Creo que en telecomunicaciones, por ejemplo, pues ya nos acostumbramos a que hablar a Monterrey es una llamada local. Si nos acordamos hace 6 años, eso nos costaba a todos los gran mexicanos. Logro de esta administración, eso sí, ¿eh? Por supuesto. La verdad, bajaron los servicios de telecomunicación de manera impresionante. Ojalá y los costos bajos y la competencia se mantenga. Hace 6 años no sabíamos cuántos maestros había dentro de las instituciones públicas. No sabíamos cuántos maestros trabajaban en cada escuela. No teníamos
teníamos claro cómo funcionaba el tema de la nómina magisterial. O sea, un gobierno que no tiene ni siquiera el dato de cuántos maestros trabajan en su sistema educativo, era un gobierno capturado por los intereses sindicales. La reforma educativa tuvo sus debilidades, pero aumentó ahí, yo creo que un control fundamental del Estado sobre el sistema educativo. O sea, son pasos importantes que desgraciadamente ante la reputación del propio presidente de la República pues se han debilitado. La manera en que se ejecutó la reforma energética, yo creo que el mejor testimonio del éxito de la reforma energética es que primero decía el entonces candidato López Obrador, vamos a revisar todos los contratos. Los hubiera podido revisar desde que era candidato, porque eran totalmente públicos dentro de la página de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eso no pasaba antes. Solo hay una empresa con que no estaban claros los contratos entre el Estado mexicano y esa empresa. Esa empresa se llama Pemex. Todos los avances de más de 100 contratos que son transparentes se debe a la reforma. Y después, ya como ganadores, como gobierno electo, revisan los contratos y dicen que están bien. Hay una declaración de Rocío Nale que dice que lo que ha revisado le parece positivo. Pues eso quiere decir que fue una reforma en un contexto de un gobierno muy corrupto, una reforma que se ejecutó muy bien. Y desgraciadamente el desprestigio pues permite que se hagan críticas y generalizaciones sobre aspectos importantes en los que el país avanzó. Pero solo en la mitad, ¿no? Hacemos una breve pausa y regresamos a concluir esta mesa sobre la evaluación del sexenio de Enrique Peña Nieto en un momento más. Estamos haciendo una evaluación del sexenio de Enrique Peña Nieto. Denise, tú querías entrarle. Yo creo que el legado más tóxico de Peña Nieto es algo que mencionó Juan, que deja tras de sí instituciones debilitadas, desacreditadas, partidizadas. Tu metáfora de Star Wars, Denise. Sí. ¿Cuál era la metáfora? Sí, que construyó una estrella de la muerte y ahora cualquiera la puede usar. En la medida en la que, por ejemplo, usó a la PGR para ignorar el tema de Ayotzinapa, pero para ir tras sus enemigos políticos. Bueno, qué bueno que tocas Ayotzinapa, que aquí lo tratamos mucho en esta mesa y es una vergüenza que todavía no sepamos qué pasó con esos 43 estudiantes. Eso yo lo quiero remarcar como parte de la evaluación del sexenio de Peña Nieto. Pero es parte de la antropofagia institucional del peñanietismo. El uso politizado de las instituciones para tapar, para proteger, para ignorar casos que le eran adversos, como el involucramiento del Ejército y de la Policía Federal y las policías estatales en el caso de Ayotzinapa. O el hecho de... Bueno, el Ejército no queda claro, Denise. A ver, no, discrepo de ti porque leí cuidadosamente los dos informes del grupo interdisciplinario de expertos sí, independientes. Pero no los dejaron entrar, ¿no? Sí, no dejaron entrevistar al Batallón 27. Exacto, y eso quedará siempre como una duda en torno a ese tema. Pero también el hecho de que la PGR ignorara las 32 recomendaciones que hiciera la Auditoría Superior de la Federación sobre el caso de Javier Duarte y que Peña Nieto solo actuó o le dio instrucciones a la PGR para que actuara cuando ya animal político y cuando el periodismo independiente vino a suplir las deficiencias de las instituciones. Y tantos otros casos, la manera de desacreditar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la politización en el uso de los recursos del ramo 23, que se usaron para apoyar a gobernadores amigos y castigar a gobernadores enemigos. Esa Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era en algún momento la joya de la corona en términos del servicio civil de carrera y la tecnocracia supuestamente neutral, pues quedó evidenciada en este sexenio como una burocracia partidizada y politizada. Yo creo que los que nos están escuchando se han de sentir abrumados por todo esto que están escuchando. ¿Sabes cuál es el problema? Que ante el descrédito institucional vamos a ver un gobierno entrante que no llega
con lo que a mi juicio debería ser la consigna, que es la rehabilitación institucional, el fortalecimiento institucional, limpiar a las instituciones. Veo un ánimo de desacreditarlas o de simplemente saltar por encima de ellas. A ver, aquí entonces ya va a empezar la controversia, ¿o no? Pues no, porque... Pues ya va. No, es que digo, es futurología, entonces habrá que ver. Habrá que ver. Mira, por ejemplo, lo del fiscal. Yo sí veo esta intención, digamos, de desacreditar las instituciones del viejo régimen y de reconstruir las instituciones. O sea, si lo que dice, digo, es un esfuerzo de renovación moral de todas las instituciones, ¿no? Por parte del nuevo gobierno. Por parte del nuevo gobierno, porque se sostiene que lo que faltaba era voluntad política para hacer que funcionaran las instituciones, que no era un problema de diseño institucional. Y yo en eso coincido. Instituciones sin voluntad no funcionan. A veces la voluntad funciona sin instituciones. Lo ideal será que estén las dos, considero. Ahora, del balance que hacía Juan de las reformas, estoy de acuerdo parcialmente. En Telecom, desde luego. En la reforma educativa no, o sea, solamente la nómina, la centralización de la nómina educativa se me hace algo que puede rescatarse, pero vamos, con lo demás no se ha logrado la misma... saber cuántos profesores hay. Es que ni siquiera se ha logrado eso, porque lo primero pudo hacerse una buena consolidación de bases de datos y después trabajarlo. Pero lo que se ocasionó en medio de todo este desastre administrativo, el único legado claro, por el cual ya hasta se disculpó David Calderón, es el desprestigio de los maestros. Y algunas organizaciones como Mexicanos Primero no han rendido cuentas sobre las mentiras que dijeron entonces, sobre la ignorancia que hicieron. Me impresiona, Gibran, que hablas, por ejemplo, del problema del desprestigio de los maestros sin mencionar el Bester Gordillo. O sea, yo creo que alguien le ha hecho daño. Pero el Bester Gordillo no es los maestros de México. Bueno, y fíjate, que lo fue por muchos sexenios. Y él ya estaba, era un costo con el que ya cargaban los maestros, un costo respaldado por todos los gobiernos anteriores hasta el de Peña Nieto. O sea, particularmente por los gobiernos panistas, pero sí que hubo una campaña muy activa de organizaciones que dijeron incluso, por ejemplo, o sea, no entendían. Y entonces había una clave administrativa 1900 que compartían muchos profesores y salieron a decir, cobran profesores que aparentemente nacieron en 1900. O sea, y esas cosas ocuparon... No era una clave administrativa, era un desastre de corrupción de parte del Estado y del gobierno. Hicieron mucho daño y nadie ha pedido disculpas por eso. No, es que no hay que pedir, quien tiene que pedir disculpas es el Estado mexicano. Pero fue todo, no, también los que hicieron activamente el desprestigio de los maestros. Y en la energética que decías, pues sí, la mitad. Lo que les interesaba, lo de la privatización, lo hicieron más o menos pulcramente. Pero la otra mitad que dijeron que era rehabilitar a Pemex y hacerla funcional, sí fue eso fue un engaño, ¿no? O sea, a ver, te toca... Déjame acabar y rápido. Prometo que es mi última participación. Entonces, con todos estos claroscuros, de este programa. No creo. Ya vamos a estar el próxima semana en la 4T, así que... Así es, ya estaremos en un país distinto. Ya te va a tocar defender al gobierno. Los vientos de cambio. Te va a tocar defender al gobierno. Yo defenderé lo defendible y criticaré lo criticable. Yo soy hago un intelectual esfuerzo. Orgánico. A ver, yo creo que ahí se entiende muy mal a Gramsci. Todos los intelectuales que están en el espacio público, dice Gramsci, están ligados orgánicamente a un grupo social, por su familia, por donde estudiaron, por sus relaciones sociales. Denise está ligada orgánicamente a ciertos grupos, a familiares, sociales, ¿no? A la escuela en que trabaja. Eso es. Oye, pero ya nos desviamos, perdón. Si quieren algún día hablamos de los... Estoy ligado orgánicamente. Una mesa del intelectualismo y orgánico. Terminamos, Peña Nieto. Tenemos ligazones. Perdón, Gibran, pero yo nunca he defendido al gobierno en turno. Al contrario. Desde Vicente Fox he sido crítica del gobierno y eso... Sí, no, yo te estaba aclarando el concepto que estás usando porque me parece que no estaba bien usado. Va Juan, porque se nos acaba el tiempo. Una cosa sería gobernista, que tampoco lo soy. Otra cosa que me ofende mucho del gobierno de Enrique Peña Nieto es la manera en que manejó a su gabinete. Hubo gente valiosa dentro del gabinete, creo que Ildefonso Guajardo hizo un muy buen trabajo, muy bueno, Enrique de la Madrid en turismo, incluso Pedro Joaquín Codwell sacando la reforma energética que ahora pues es medianamente avalada por... José Antonio González en Pemex entró al rescate, a tratar de rescatarlo, parecía
muy poco rescatable, y luego como secretario de Hacienda, ¿no? Sí, bueno, hay casos, pero tienes estos funcionarios que se dedicaron a trabajar por servir a México y los pones en la misma foto con Ruiz Esparza, con Rosario Robles o con Luis Videgaray. Sí, realmente demerita al gobierno y al ejercicio. ¿Qué hubiera sido de este gobierno si estos secretarios no fueran los garbanzos de a libra, sino el parámetro de lo que debe ser un gabinete presidencial? Bueno, y sobrevivieron muchos de ellos, sobre todo, hay que decirlo, Gerardo Ruiz Esparza, qué bárbaro, ¿no? O sea, los favoritos del presidente fueron esos corruptos. Rosario Robles, que quitó pan de la mesa de los más pobres para metérselo a la bolsa y la protegió todo el tiempo. Bueno, nos tenemos que ir, perdón. Pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Denise. Gracias, Juan. Gracias, Gibran. Promete no ser intelectual orgánico. Vamos a tener. Tengamos esa mesa de los intelectuales. Gobiernista no. Todo intelectual público es intelectual orgánico. Bueno, pero gobernista. Ya tendremos esa discusión. Por lo pronto, pausa y regresamos con Valeria Moy y con Raúl Feliz, precisamente a hacer la evaluación puntual, económica del sexenio de Peña Nieto y cómo entra, bajo qué condiciones entra López Obrador.